argumentos para poder hacer y crear los platos que tenemos, ¿no? Sí. Yo más que nada por eso. ¿No? Sí, siguiendo un poquito la muestra, que lo que nos parecía más interesante era la huella que había dejado esta colonización tan didáctica que tuvimos por parte de los romanos, ¿no? Desde la época un siglo antes de Cristo hasta los siglos después de Cristo aquí, en esta zona. Y cómo todas estas aportaciones que hicieron han ido llegando hasta la vanguardia del Bidasoa, ¿no? A través de la historia gastronómica. Vamos a ver que hay más aportaciones, los americanos, los franceses, etc. Pero la de ellos fue básica e importante. Entonces, a partir de ahí, planteamos esta mesa porque al ir a hablar con los, pues eso, con lo que decíamos, los magníficos cocineros que tenemos aquí en el Bidasoa, resulta que ellos ya estaban trabajando en ello, estaban haciendo arqueología culinaria, que igual es una aberración, pero bueno, así les solemos llamar los cocineros. No he doctorado en eso, pero es verdad que llevan años intentando descubrir nuevas recetas, sacar recetas, dándole más pureza. Y no por hacer una cocina más chauvinista ni nada parecido, sino porque es verdad que la globalización es buena en algunos casos, no en otros tanto. Los primeros que empezaron a hablar de globalización, o con los que primero hablamos de globalización de productos, fue con los romanos, porque ellos ya de todos sus terrenos conquistados, de todos sus países, ya iban trayendo productos, con lo cual la cocina era muy rica. Y esta globalización está muy bien, pero lo que comentábamos, ¿no? Que si vamos a Logroño nos gusta comer gordillas, nos gusta comer pimientos, nos gusta comer cocina cinericia, que la hacen muy bien, mejor que nosotros, y cuando vengamos al Bidasoa reconozcamos esa cocina, ¿no? Que tenga esa influencia tan potente, pues bueno, de Iparralde, de los romanos, etc. Entonces por eso nos encontramos gente que ya estaba trabajando, ya no hablo de Merche, que ya es, ¿no?, su vida, este conocimiento de la arqueología, de los romanos, etcétera, sino de los cocineros, ¿no? De los tres cocineros que ya habían incluso ensayado recetas. Entonces, bueno, pues te doy la palabra, si empezáis, ya sé que tenéis ambos preparado para enseñar. Mi base sobre todo es geográficamente dónde estamos situados. Vivimos en una ciudad fronteriza que nos ha marcado sobre todo mucho el río donde estamos. Y nosotros nuestra cocina nos basamos sobre todo, el centro de todo es el río y es lo que nos ha transmitido pues muchas culturas, todo lo que ha habido alrededor, una gama de productos muy amplia, de lo que tenemos aquí al final. Estamos en un lugar muy estratégico, tanto a nivel geográfico como a nivel gastronómico también, porque identificar solo un producto de la zona de Bidasoa es muy complicado. Tenemos mar, tenemos huertas muy fértiles y tenemos mucha montaña, toda la zona de Baztán, que es como una despensa nuestra en cuanto a Bidasoa, la salida del Reino de Navarra hacia el mar. Por eso al final las temporadas están muy marcadas con los productos. Y como decía Luisa, pues a nosotros también lo que queremos, al final todas las cocinas y todas las culturas al final se han ido basando sobre todo en esta globalización, porque desde los romanos ya había una globalización, fueron transmitiendo todas sus técnicas y sus productos alrededor de su imperio, pero yo creo que también lo que intentamos hacer que las cocinas estén identificadas y sean nuestras. Ahora un tomate lo asociamos a una cocina nuestra, el tomate vino de América, tanto como los pimientos y muchos productos, pero lo estamos haciendo nuestro todo esto, ¿no? Que dentro de nuestras recetas, sobre todo un marmitaco, no lo podemos identificar sin un pimiento, sin un tomate, pero yo creo que va por ahí. De hecho, ellos han estado viendo pues, como el marmitaco, que es un plato de pescadores de barco, pues primero se hacía con pan, ¿no? El patrón traía el pan, luego pescaban lo que pescaran, lo echaban allí a la cazuela y claro, no tenía ni un pimiento, ni unas patatas, ni nada, ¿no? Y hasta que no llegaron una serie de aportaciones, y sin embargo, con todas estas aportaciones, ¿no? Como al final acaba siendo cocina vasca, ¿no? Es magia, ¿no? Parece, coges un montón de cosas de muchos sitios, pero al final hacemos una cocina que se identifica plenamente con nosotros.
Nosotros ya hace unos años, ya aproximadamente 5 años, nos planteamos, porque vivimos en una zona gastronómica como es el País Vasco, con una cocina muy clara y muy identificada, con mucha personalidad, que es la cocina vasca, que nosotros no nos damos cuenta, pero fuera del País Vasco nos ven con ojos de gastronomía, nos conocen por la gastronomía que tenemos aquí. Yo las veces que he salido, he ido a Japón, he ido a Estados Unidos, hablan de la gastronomía, sobre todo la cocina vasca, y eso identifica. Y muchas veces te sientes orgulloso de lo que estás haciendo. Y por eso creemos que tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de hacer las cosas, ¿no? Vivimos en un mundo muy globalizado, que muchas veces vemos platos de cocina italiana, restaurantes, de cocina oriental, mucho, que todo esto se va quedando aquí y van creando modas. Y nosotros un poco lo que nos hemos sobre todo planteado es decir, la cocina vasca, y dentro de la cocina vasca, la cocina del Bidasoa, que es la que conocemos y hemos mamado nosotros, nos planteamos decir los productos que estábamos utilizando, ¿de dónde vienen? Y bueno, nos llevamos una sorpresa porque prácticamente más de la mitad de la carta no eran productos ni del Bidasoa ni de la zona, venían de muy lejos. Y claro, dijimos, ostras, estamos haciendo una cocina del Bidasoa, una cocina vasca, pero si esto viene de Marruecos, el vino viene de La Rioja, Ribera de Duero, el vino ya es más complicado porque ya el vino igual está más ampliado, ¿no? Se amplía más. Pero ya en cuanto a la carne, decimos, la carne antes venía de los caseríos cercanos, pero ya no hay ganado de los caseríos cercanos. Ahora viene de Galicia, de Alemania, muy complicado. Y nos planteamos decir, vamos a hacer una circunferencia alrededor nuestro que nos marque y sobre todo el 80% de nuestra carta tiene que estar muy identificado dentro de esa circunferencia. Hicimos una circunferencia al principio de 20 kilómetros. Nos quedamos cortísimos porque lo único que teníamos era pescado, la temporada del pescado y poco más. Aquí en Hondarribia no hay barcos del día prácticamente, lo único que tenemos es barcos que van a cada temporada a pescar su producto, pues el verdel, la sardina, la anchoa, y luego ya empieza pues, el bonito, los chipirones y poco más. Ya la merluza y el besugo, eso ya ha desaparecido ya de nuestras costas, y todo ese pescado, pues como el rodaballo y todo, viene del norte de Francia o viene de la zona del sur de España, viene de la zona de Marruecos y sur de España. Por eso al final dijimos, vamos a centrarnos y vamos a ampliarlo, lo ampliamos a 40 kilómetros. Y esa es un poquito nuestra base. Alrededor de 40 kilómetros alrededor de Alameda es un poco de lo que nos abastecemos. Y luego hay algún tipo de producto pues como el aceite o como el vino, que ya se dispersa más y ampliamos más, porque hay denominaciones que nos interesa tenerlas y nos da, sobre todo a nosotros, pues un prestigio y un equilibrio. Y por eso un poco es el producto, lo básico, y luego, aparte del producto, lo que hicimos era recetas. Nos pusimos a plantearnos qué recetas estábamos utilizando. Y claro, para eso hay que hacer un estudio y eso ya nos ha costado bastante más. A través del Basque Culinary Center y alumnos que estaban acabando el grado, hicieron los grados sobre todo de unas recetas a través de la cocina que se realizaba y que se utilizaban en la zona de la costa antiguamente, ya desde la Edad Media, la época romana y luego ya pues, progresivamente. Lo tengo aquí, tengo ahí. Sí. Igual empiezo por el vídeo y luego ya planteamos un poquito. ¿Te parece bien? ¿No quieres apuntar No, ahora mismo bueno, algo? lo único que yo puedo decir es que también todo esto, el punto común, igual pongo una imagen y luego volvemos otra vez atrás, ¿no? Un poco es la estratigrafía. En la arqueología hay dos vías de trabajo. Una es la estratigrafía y otra es la tipología. La estratigrafía es, bueno, pues como trabajamos con capas de tierra, la capa que está encima es la más moderna. Y con eso vamos construyendo pues, unos edificios metodológicos que luego vamos incorporando tipos y fechas y tal, y vamos haciendo reconstrucciones. Bueno, pues yo en esta imagen, ¿no? Pues hago estratigrafía, ¿no? Y las estratigrafías, cuando
cambiamos de método en la arqueología e incorporamos una nueva manera de hacer estratigrafías, pues yo iba haciendo estratigrafías por la calle de todo, de ese muro, de ese escaparate, y entonces, claro, también hago estratigrafías pues, de lo que puede ser un plato gastronómico, ¿no? Entonces, yo miro ahí unos huevos fritos con patatas, con jamón y con chorizo, y inmediatamente ya, o sea, no puedo evitarlo, mi filtro saca las patatas, porque las patatas es el ingrediente que viene de América, todo lo demás ya es romano. Entonces, bueno, pues si pongo esta otra imagen, pero ya incluso le añado los tomates, ¿no? Los tomates y las patatas, bueno, total, que de lo que yo tengo que hablar después es aparte de esa estratigrafía se deduce que la colonización romana fue una gran revolución desde el punto de vista de la gastronomía. Pues lo que había antes de que conquistaran el territorio y lo que queda después de la conquista, pues es un salto del mismo tamaño o del mismo grado que el salto que se produce con la colonización americana y cuando empiezan a llegar, pues eso, los pimientos, las patatas, el maíz, el tomate, bueno, con palabras, ya me caí. Bueno, y ahora ponemos el vídeo que está. Está en el escritorio. Cocina de Villasola. Sí. Alimentos por épocas. Ah, esas son las esa era la otra carpeta. Sí. Cocina de Villasola. ¿Se ve bien? Sí. ¿Vamos a alguna luz? No, se ve bien. Se ve bien. No se ve bien. ¿Entzun? Bueno, esto es un poquito la esencia un poco de la cocina, sobre todo situarnos geográficamente dónde estamos, que tenemos mar, al final tenemos todas las puertas, y luego sobre todo a nivel geográfico también la zona de Iparralde, la zona navarra, y eso al final nos ha aportado muchísimo a nivel de recetas y a nivel de productos, y eso es lo que nos ha enriquecido a nivel gastronómico. Y luego culturalmente todas las culturas que han pasado por aquí, ¿no? Ha habido 1000 batallas, han pasado muchísimos gastronomías sí, muy potentes como la francesa, ¿no? Con todas las técnicas que nos aportó. muchísimas culturas, tanto la romana, fenicios, pues aquí todo lo que ha ido quedando ha sido una base muy importante. Nosotros sobre todo ahora en este momento es no perder esa esencia y esa identidad que tenemos. Es muy complicado porque vivimos en un mundo muy globalizado que queremos, sin querer, al final nos están bombardeando y todo el mundo quiere una cocina oriental, con un sushi o cosas de estas, que está bien saberla y nos pueden aportar técnicamente muchas cosas, pero yo creo que los sabores que tenemos en nuestra cabeza, que hemos probado desde que hemos sido pequeños, pues intentar mantenerlos y mejorarlos, porque el cambio de vida también comemos en función de cómo vivimos. No es lo mismo cómo comemos ahora como comían hace 50 años, no tiene nada que ver. Los trabajos antes eran muchísimo más físicos que ahora. Hacía falta mucha más caloría que lo que se utiliza ahora. Por eso mismo es adaptarnos a los momentos y sobre todo qué es lo que busca la sociedad para que nosotros podamos adaptarnos a esa oferta gasronómica.
Tenías ahí algunos platos, ¿no?, que eran más significativos Sí, de cada luego ya época. está en la otra carpeta. Ahí está, ahí, sí. Alimentos de la época. No sé si- Bueno, aquí estamos un poco en la época, es un poco el trabajo que hemos ido nosotros haciendo estos años. Empezábamos pues con los productos, pues tanto a nivel vegetal, a nivel de carnes, a nivel de cereales, pues todo un poco lo que íbamos encontrando en cada época, ¿no? Pues desde la edad romana, la edad media, el Renacimiento, es un poco cómo ha ido variando sobre todo nuestra despensa. Y en función de todo eso, las recetas se han ido adaptando a la despensa que íbamos teniendo, y luego también, pues culturalmente, a todas las culturas que han ido pasando por aquí. Aquí hemos estado, fijaros en los productos, ¿no? Bueno, trajeron productos de huerta, plantas aromáticas, y aquí ha habido épocas en las que solamente una de las hierbas aromáticas era el perejil, no teníamos más, ¿no? Ni siquiera somos muy de laurel, ni romero, ni que es un poco más abajo. Y nos preguntábamos si los romanos nos habían traído el perejil. No lo sé. No sé, porque es una planta, no es de aquí. O sea, el perejil es mediterráneo y además aquí en la huerta es complicado. No es una planta que sale por todas partes y no te la encuentras, no es endémica. Entonces decíamos, pues ¿quién trajo el perejil? ¿No? Bueno, trajeron ellos, no sé. Ellos ya tenían todos. Así como veo ahí que está las guindas completamente. Sí. Ya sabes que yo siempre hago el chiste ese, ¿no? El melocotón más antiguo de la península ibérica es de Oyaso, ¿no? O sea, porque los romanos también lo que hacen es mejorar la arboricultura. Entonces se vienen con sus plantitas y lo que hacen es injertar en las especies salvajes. Y los melocotones que son de Oriente llegan aquí a través de los romanos, y como os he dicho, el primer registro que hay de melocotón de la península ibérica es de aquí, es de Oyaso. Y a la vez también el primer registro de guinda o de cereza, que no se puede diferenciar, y veo que Muxica está en la Edad Media, y ya sabemos que llega con el mundo romano. Y con el mundo romano pues llegan también otras cosas, pero también os tengo que decir que el níspero más antiguo es de Hondarribia. Apareció la semilla en un pozo negro en el casco, en época medieval. Y es el primer registro que se conoce de semilla de níspero en toda la península ibérica. Y también hay un registro de calabacín, que también es de los más antiguos. Y esto es gracias a que en determinados sedimentos arqueológicos con mucha humedad se conservan muy bien las semillas, y tenemos métodos para recuperarlas y luego para identificarlas. Y gracias a ese trabajo, como aquí tenemos esos contextos en muchos sitios, pues en la bibliografía pues, aparecen esos registros por primera vez, y todo el mundo tiene que citarlos. Además, todo el mundo tiene que citar el primer melocotón de Oyaso, el primer níspero de Hondarribia, etcétera, etcétera. Pero del perejil No sabemos nada, y fíjate que era como nuestra hierba, ¿verdad? Pues nos identifica sobre todo que se utilizan muy pocas especias en la cocina vasca. Sí. Especias son la hierba, que es el perejil, y el ajo. Es un poco lo que nos identifica, pero tampoco es que tengamos muchas especias. No somos muy amantes, somos amantes de los sabores muy suaves, de las texturas, que en la exposición hay una parte que, bueno, se lo oímos decir por primera vez a Juan Mari, que en el mundo de la gastronomía vasca tradicional le ha dado al resto del mundo 4 salsas, la roja, la verde, la negra y la blanca. Y sí que hay platos, ¿no? Los japoneses tienen platos negros, o los valencianos, o encontramos otras salsas por ahí rojas, etcétera, pero no con la misma textura. Fijaros la salsa blanca, la del pil-pil, ¿no? ¿Qué tiene esa salsa? Tiene textura, sí tiene sabor, tiene aroma, pero tiene textura. Son salsas melosas, lo mismo que una buena salsa de chipirones o una vizcaína, etcétera, ¿no? Entonces sí que apreciamos los sabores suaves,
y las buenas texturas. Es curioso, no todas las cocinas lo aprecian de esta forma. Bueno, una de las cosas que le identifica, si no hay especies, sobre todo es porque el producto era fresco y se podía acceder a ese producto fresco normalmente. Yo creo que por ahí va un poco, ¿no? Y al tener el producto fresco y no tener que manipularlo, se podía acceder a ese producto. Por eso la no utilización de especies. Eso lo que nos ha hecho también es que nuestro paladar, al final, haya evolucionado sobre todo a saborear los productos. Yo siempre me identifico y a los clientes que, es que cada cosa del plato sabe lo que tiene que saber. Pues muchas veces no vemos el complemento de todo el plato y los sabores de todo. La gente va buscando el sabor de cada cosa. Y aquí lo tenemos muy metido, sobre todo en nuestro ADN, de buscar el sabor de cada cosa. Aunque luego el plato sea redondo, pero siempre vamos buscando que el pescado sepa pescado, que no tenga mucha salsa por encima, o que las salsas sean muy sutiles, para que no le quiten el sabor a lo que es el producto de cada cosa. Pero sí que es verdad, ¿no? Que cuando vinieron ellos que traían el paladar mediterráneo, que sí que nos trajeron especias, nos trajeron hierbas aromáticas. Luego, claro, si hablamos del garum, de las salazones, de los embutidos que también hacían, etcétera, son sabores potentes. La cocina romana es súper potente. Hay un recetario, Caius Apicius, bueno, se ha hecho famoso porque en realidad es el único recetario que se conserva. Seguramente había más, pero bueno, pues los sucesivos acontecimientos han hecho que solamente haya llegado hasta nosotros ese recetario. Y cuando intentas preparar algo según las recetas, bueno, igual no consigues prepararlo, pero comerlo ya es otra cosa. Porque es muy, muy fuerte. Yo todavía estoy acordándome de un postre que hicimos que era dátiles fritos en miel y rellenos de pimienta. Y entonces, todavía recuerdo, ¿no? El haber metido el dátil en la boca y el sabor dulce del dátil y de la miel, pegarle un mordisco y salir la pimienta, pero casi por las narices, ¿no? Como los dibujos animados estos de todo lo que... ¿no? Algo así. Eso era en gran medida la cocina romana, pero se debe a que el producto fresco es muy difícil de mantenerlo. El pescado lo podría comer en la costa y en el día, pero el resto del territorio pues dependía de las salazones. Las salazones de pescado en el mundo romano. Bueno, luego, si queréis, paso una serie de imágenes, pero como curiosidad, el nombre de Guetaria es una chetara, es una factoría de pescado, o sea, una conservera, ¿no? El nombre. Entonces, y las conservas de pescado romanas y las salsas también son a base de sal, de salmuera, con lo cual los resultados son, hablando de gusto, en términos gastronómicos, pues sabores muy potentes. Pero pasa exactamente lo mismo con las carnes, porque las carnes también las tenían que conservar y para eso los adobos y que se traducen también en que tienen que tapar el sabor a carne ya pasada porque no había forma de conservarlas. Había neveras, que coste, había pequeñas neveras, pero en casas exquisitas y aristocráticas, y a una alta clase social, era que se podían permitir el lujo de tener hielo. Se traían de las neveras del monte, a veces también pescado, pues que llegaba hasta todos el pescado, pero a base de carros, de neveras. En la época romana, en algunas casas muy pudientes tenían pequeñas neveras en las que podían conservar. Bueno, Roma de hecho está a 15 kilómetros de la costa o menos, y entonces el pescado podía llegar en el día. Pero a Roma llegaban productos de todo el imperio, hasta el punto que en Roma vivían 200.000 personas
diríamos que gracias a una RGI de la época, que consistía, estaban mantenidas, eran 200.000 personas que vivían a costa de lo que el Estado romano, de la alimentación que les garantizaba el Estado romano. Y para eso venía el trigo, el granero de Roma era Egipto, y venían los convoys de Egipto. Y si se retrasaba el convoy de trigo, había habido una mala cosecha, revuelta social asegurada, porque había 200.000 personas que vivían de la generosidad de... Era pan y circo. Exacto. Era subvencionado. Así que eso, a Roma llegaban productos de todas partes. Hasta hace poco, dos apuntes que se me han ido ocurriendo. Por ejemplo, habéis hablado de la cocina italiana, y no tiene que ver con los romanos, pero a mí me llama siempre la atención lo que han hecho con la pasta, ¿no? Que la han divulgado y ha llegado a todas las partes del mundo. Y la pasta originalmente es de China, y la conoce en Italia gracias a Marco Polo en el siglo XIII. Y a partir de ahí, claro, aparentemente, ¿no? La pasta es dominio de los italianos. Uno de los ejemplos también, por ejemplo, las tempuras. Las tempuras en Japón, parece que es un plato japonés, y eso lo llevaron los jesuitas cuando fueron hacia la zona asiática, llevaron las tempuras. Ellos fueron los que introdujeron en Japón, por ejemplo, el tema de las tempuras. Esa técnica, sí, que además hablando, porque la cocina japonesa es una de las más puras, por así decirlo, ¿no? La que tiene menos influencias, y sin embargo, un plato, una técnica estrella era la que llevó Globo Favor. Técnicas que tenemos nosotros, como el tema de los salazones, las almueras, todo esto, viene de los romanos. Se han ido quedando aquí, y esos los exportaron por todo el mundo cuando fueron ampliando su territorio y su imperio, y al final se han ido quedando sobre todo en nuestra cocina. Yo por eso, las cocinas todas tienen su personalidad, pero son cocinas globalizadas, como las culturas se han ido globalizando a lo largo de la historia. Cada una va teniendo su personalidad, pero siempre pensando. Yo es que cuando nos pusimos a hacer este trabajo, claro, se te rompen un montón de esquemas. Crees que es una cosa tuya de toda la vida, y dices, el pimiento lo quitas, la patata lo quitas, ¿qué comían antes aquí? Claro, te planteas que aquí comían, no había ni trigo, comían mijo, sobre todo legumbres a base de habas, guisantes, sobre todo coles, ese tipo de verduras, y luego pues carnes, sí, pero pues, tenían huevos, cerdos. Pero la chacinería, por ejemplo, todo lo que los embutidos y eso, los romanos eran expertos en todo esto. Si queréis os enseño unas imágenes. Sí, por favor, sí, y luego, bueno, si alguien quiere preguntar, intervenir, etcétera, que les veo muy callos a todos. Porque, bueno, yo os he dicho lo de las estratigrafías, ¿no? Y de los platos esos, pero, bueno, pues vamos a seguir. Por ejemplo, ¿no? Está ahí, ¿no? Una de las cosas que en su día me llamó la atención, porque entre los nombres latinos, en los repertorios de precios, hay un momento en que en Roma hay unos fenómenos de inflación impresionantes. Entonces, hay que hacer edictos y hay que ponerle a cada producto un precio. Si alguna vez vais a San Bertrand, ahí en Buserán, en la carretera de Toulouse, en una de las puertas de entrada hay una inscripción en piedra con los precios de los productos que se vendían en el mercado de ese sitio. A mí me llama mucho la atención porque eso quería decir que no variaban mucho, porque si me salían en piedra, ¿no? Y pues no sé, pues una docena de huevos, pues 20 chuches o lo que sea, ¿no? En piedra, bueno, pues en época romana, eso también, los precios debían de
debieron de ser muy estables hasta determinados momentos en los que la inflación se desbocaba y entonces tenían que intervenir y a través de edictos iban regulando los precios de los productos básicos. Total, uno de los nombres que aparece